vamos a resolver varios ejercicios que tienen que ver con el cálculo de ángulos. Este en particular dice: la siguiente figura es un trapecio con los lados AD y BC paralelos. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo ADC? Entonces vamos a analizar el ejercicio. Dice que el lado AD, es decir, este lado, es paralelo al BC, por lo tanto yo voy a tener un trapecio regular. Ahora bien, me preguntan que cuál es la medida en grados del ángulo ADC y cómo voy a identificar ese. Siempre cuando yo tengo tres letras o tres vértices, el de en medio es realmente en el que está abierto el ángulo, y podemos ver que el vértice D está unido a C y el vértice D está unido a A. Entonces me están preguntando este, porque D está unido a A y D está unido a C. Ahora bien, al ser un trapecio regular, este ángulo es exactamente igual a este ángulo, y lo voy a expresar de esta forma. Y este ángulo es igual a este ángulo. Si yo sumo estos ángulos internos, tengo 5 más 5, 10, más 3 más 3, me quedan 16x. Ahora, todas las figuras tienen una cantidad de ángulos internos. Por ejemplo, un triángulo tiene 180 grados. Los cuadriláteros tienen 360 grados. ¿Cómo se puede saber? Hay una fórmula que me indica que 180 grados va a estar multiplicado por el número de lados menos 2. Para este ejemplo, que es un trapecio y tiene 4 lados, que se puede parecer a un cuadrado o a un rectángulo, lo voy a reemplazar el número de lados, que serían 4, y resuelvo. Por lo tanto, me quedan que los ángulos internos deben ser 360 grados. Ahora bien, si yo tuviera un pentágono, reemplazo n por el valor 5 y resuelvo. Si yo tuviera un hexágono, reemplazo n por 6 y obtengo el valor. Entonces, la suma de estos ángulos me dan 16x y deben ser 360. Por lo tanto, digo que 16x es igual a 360. Despejo x, el 16 está multiplicando, pasa dividiendo, y voy a hacer la operación. Digo 360 entre 16. Quedan 22.5. Pero el ángulo que me están preguntando está multiplicado por 3. Recordemos que acabamos de obtener el valor de x, que sería 22.5. Entonces necesito multiplicar por 3. Por lo tanto digo que 22.5 lo vamos a multiplicar por 3 y hago la operación. 5 por 3 me quedan 15, bajo el punto decimal llevo 1, 3 por 2 6, una que llevo 7, y 3 por 2 6, 67.5 grados. Por lo tanto, el ángulo que me están preguntando tiene un valor de 67.5 y en sus incisos corresponde a la letra D. El siguiente ejercicio es el número 48 y dice: en la siguiente figura, el segmento AB es paralelo al segmento DC y la recta L corta los lados AB y DC en los puntos V y U. Si la medida del ángulo 1 es de 105 grados, ¿cuántos grados mide el ángulo 2? Por lo tanto, estamos diciendo que este segmento, el DC, es paralelo al segmento AB y lo está cortando una línea recta. Entonces, este tema corresponde a ángulos internos y ángulos externos. Recordemos que el valor de este ángulo va a ser exactamente igual al valor de este ángulo, y estos, como son paralelos, este va a ser exactamente igual a este y este va a ser exactamente igual a este. Nos están dando el valor del ángulo 1, que sería de 105 grados. Entonces este también valdría 105 grados. Por lo tanto, 1 es igual a V y este también valdría 105 grados, y U sería igual a 2 y este también valdría 105 grados. Si quisiéramos calcular cualquiera de estos dos, recordemos que el ángulo completo, es decir, desde acá hasta acá, debe ser 180. Entonces a 180 le restaría 105 y obtengo este valor. Pero para este caso, como me están preguntando el valor del ángulo 2, que únicamente sería este, por ángulos
internos, yo tengo una equivalencia de 105 grados. Entonces en mis incisos equivale a la letra B. El ejercicio 49 dice, el ángulo X equivale a, y tenemos esta imagen de ángulos externos e internos. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar que todo esto equivale a 180 grados y este ángulo es exactamente igual que este ángulo. Ahora, como estas líneas son paralelas, este ángulo es igual que este ángulo y este sería exactamente igual que este. Por lo tanto, este ángulo sería igual a este ángulo y este ángulo sería igual a este ángulo y este otro sería igual a este. Entonces, como los de rojo equivalen a 3x menos 2, acá yo puedo poner 3x menos 2. Ahora, si yo sumo todo esto, me tiene que dar 180 grados. Entonces lo voy a hacer, digo, 4x más 7 más 3x menos 2 me tienen que dar 180 grados. Entonces, como me están pidiendo el ángulo X, tengo que despejar X. Y entonces las letras las dejo del lado izquierdo y los números los paso del lado derecho. Digo 4x más 3x es igual a 180. Este está positivo, lo paso como negativo, y este está negativo, lo paso como positivo. Y empiezo a resolver. 180 menos 7 me quedan 173, más 2 me quedan 175. Entonces el 7 está multiplicando, pasa dividiendo y realizo la operación. Por lo tanto, X vale 25 grados. Y en sus respuestas lo vamos a encontrar en el inciso E. El ejercicio 59 de la página 25 dice: en la figura anterior, los segmentos de la recta AD y AF trisecan el ángulo A. Si el ángulo DCG vale 55 grados y el ángulo FEG es igual a 42 grados, entonces A mide. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar lo que nos están diciendo paso a paso para poder calcular el ángulo A. Para empezar, dice que los segmentos de la recta AD, que serían desde A hasta D, y el AF, o sea, estas dos líneas que vienen para acá, están trisecando el ángulo A. ¿Qué significa? Que lo están partiendo en partes iguales, en tres partes iguales. Son tres, secan es segmentar o partir. Entonces partimos en tres. Ahora vamos a identificar dónde se encuentra el ángulo DCG. Recordemos que la arista en donde nace el ángulo es la letra del medio, y esta se conecta con D y se conecta con G. Entonces voy al vértice C y voy a buscar dónde se conecta con D y con G. Entonces aquí se conecta con D y aquí se conecta con G, por lo tanto sería este ángulo que estoy marcando, y este ángulo vale 55 grados. Ahora, el ángulo FEG, igual busco el vértice E, que sería este, y tengo que ver dónde se conecta con F y con G. Entonces se está conectando con F y se está conectando con G. Entonces sería aquí. Y este va a valer 42. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cualquier triángulo, cuántos son sus ángulos, para poder calcular un segmento de estos y multiplicarlo por 3 para obtener el valor total del ángulo A. Entonces vamos a analizar por propiedades de los ángulos internos. Este ángulo es exactamente igual que este ángulo, lo voy a rellenar, y este va a valer también 55, y este 42 va a ser igual a 42. Ahora, recordemos que si yo sumo dos ángulos de esta forma, me tienen que dar 180. Por lo tanto, si yo quiero conocer únicamente esta sección, ¿qué hago? Digo 180 menos 55, y eso es igual a 125. Por lo tanto, este ángulo vale 125 grados y este otro vale 125. Si analizamos hasta acá, puedo ver que ya tengo aquí un triángulo, que es este,
y ya tengo dos ángulos y me falta uno solo. Recordemos que un triángulo tiene 180 grados en la parte interna, entonces tengo que hacer 180 grados menos 125 menos 42 para conocer cuánto es esta sección. Lo voy a hacer de este lado. Digo 180 grados menos 125 menos 42. Si lo resuelvo me van a quedar 13 grados. Ahora bien, como 13 grados es esta sección y está en partes iguales, son 3 partes iguales de 13 grados, entonces multiplico 13 por 13. 13 por 3 me quedan 39 grados, por lo tanto todo este ángulo equivale a 39 grados. Si buscamos en nuestros incisos, corresponde al inciso A.